¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la radio. Estamos transitando por una época en donde se van a juntar varias fechas que son muy significativas para nuestra comunidad. Ayer fue el centenario del Club Rivadavia, fundado 1 de marzo de 1920. El año que viene tendremos el centenario del Club Huracán y el centenario del Hospital Zerboni, 1921. En 1922 tendremos el centenario del Club Tempestad y el centenario de la Plaza de Deportes Enrique Fite. Y en 1924 tendremos el centenario de la rotonda de la Plaza Ruiz de Arellano, de la construcción o de la inauguración de la rotonda con la estatua de Vieites. O sea, son todas fechas muy importantes, muy significativas para la historia de la evolución de nuestra comunidad y que nos debe llevar forzosamente a reflexionar sobre esa generación de dirigentes políticos radicales que gobernaron San Antonio de Areco entre 1918 y 1930. En muchos casos ignorados por completo sobre su existencia, en otros olvidados por el paso del tiempo, pero fueron en esos años, en la década del 20, en donde se diseñó gran parte de la fisonomía que tiene hasta hoy la sociedad de San Antonio de Areco. Pero esto será materia de comentario para algún otro sábado a la mañana. Hoy nos vamos a detener y vamos a desarrollar parte de la vida social del Club Rivadavia. Le ha tocado lamentablemente a la institución, en la fecha de su centenario, en medio de este aislamiento social, preventivo y obligatorio, como herramienta para combatir la pandemia mundial de coronavirus. Por lo tanto, han debido postergar todas las cosas que tenían preparadas para hacer una gran fiesta, la que se merece, ¿no? Cumplir 100 años. Había un grupo grande de personas allegadas al club de distinta manera, que ya hace un año que estaban o que vienen trabajando muy fuerte para celebrar el centenario. Pero han tenido que postergar todo ese programa de celebraciones para después, para cuando se logre la normalidad, cosa que a manera de corazonada digo, va a llegar antes de lo que nos imaginamos. Rivadavia nació, se afincó, tomó y fortaleció la identidad del viejo barrio de la estación. El ferrocarril llega a San Antonio de Areco en 1880-1881 y rápidamente se convierte en un medio de transporte muy utilizado. También es un medio de comunicación porque se expande la actividad del correo a través del ferrocarril y empieza a crecer la organización urbana de toda esa zona de la estación. Si ustedes miran con algún detalle cuando circulan por ese lugar, hay viviendas que son muy viejas porque ahí se focaliza parte de un segundo crecimiento de nuestra trama urbana. El primero es en torno a la parroquia, a la Plaza Ruiz de Arellano, a la municipalidad, al Banco Provincia. Pero el otro gran foco de desarrollo urbano es en las inmediaciones de la estación del ferrocarril. Y es ahí en donde nace, se afinca, se desarrolla, toma parte y refuerza esa identidad el Club Social y Deportivo Rivadavia, que tuvo ahí, en aquel momento se llamaba calle María Clara Morgan, hoy es la avenida Vieites, y las vías del ferrocarril, más o menos por donde el Club San Antonio tiene su predio,
A finales de 1920 y en 1921, Rivadavia tuvo su primera cancha de fútbol ahí. En 1934, inaugura, el 9 de julio del 34, inaugura su propia plaza de deportes, como se le denominaba en aquella época a lo que hoy son predios deportivos. Es en el terreno que era propiedad de la familia La Placete, donde hoy están la Escuela 8 y el Jardín 904. Esto es calle Martínez y Ovén. Ahí Rivadavia tuvo, entre el 34 y el 42, 43, su propia cancha, que se llamaba Plaza de Deportes. Y entre finales de la década del 30 y los años 40, en la calle Pellegrini y Fite, frente a la cancha Fite, tuvo su primera sede social, que era popularmente conocida como La Botera. Ahí se desarrollaron inolvidables reuniones sociales y bailables, que han permanecido marcadas a fuego en la memoria y en el imaginario colectivo de San Antonio de Areco. Tiene su desarrollo entonces el Club Social y Deportivo Rivadavia en el barrio de la Estación. Por eso que aún hoy, aunque Rivadavia se ha mudado de esa zona, todavía muchas veces, cuando hay que buscar sinónimos a la palabra Rivadavia, que lo identifiquen, que sirvan para reemplazarla, sin perder ningún sentido, se la sigue llamando la institución del barrio de la Estación, aunque ya no esté radicado en ese lugar. También Rivadavia ha participado de todos los intentos de organización que se han dado en el deporte de San Antonio de Areco. Rivadavia está en el podio de las 3 instituciones más viejas de la localidad que todavía tienen plena vigencia. El Club Progreso es la más antigua, es de 1903, y el Club Vieites de Dugan es de 1915. Después viene Rivadavia del 20. Ha habido otros clubes más viejos, el Club Porteño, el Club Independiente, el Club Jorge Brown, el Club Artesanos, que es del año 900, o era, pero que ya no están vigentes, que ya no están funcionando. Pero ¿qué diferencia, o qué ha diferenciado a Rivadavia del Club Progreso y del Club Vieites de Dugan, que lo superan en la antigüedad? Es que Rivadavia ha inclinado su vida institucional, la ha orientado a la práctica del deporte. Por eso que les decía que participó de todas las iniciativas de organizar la práctica del deporte en San Antonio de Areco. Vean si no. En 1923 participa y gana del primer campeonato de fútbol que se organizó en San Antonio de Areco, que se llamó la Copa Fite. Tenía menos de un año la cancha Fite y los familiares de Enrique donaron unas medallas de oro. Se jugó el campeonato y lo ganó Rivadavia. Fue el primer torneo organizado de los que hay datos ciertos. En 1929 formó parte de la creación de la Asociación de Fútbol de San Antonio de Areco. Vendría a ser la prehistoria de la Liga Deportiva. Rivadavia ganó 3 campeonatos de esa asociación de fútbol de San Antonio de Areco. Inclusive ganó el último, en 1938. En 1939, Rivadavia forma parte de los clubes que fundaron la Liga Deportiva, con 80 años de trayectoria. Ha ganado Rivadavia 27 títulos oficiales, reconocidos por la Liga Deportiva, además de torneos de verano y de otros campeonatos. En 1969, Rivadavia con otros clubes formó parte de la fundación de la Asociación Arequeña de Bochas, que desapareció con la crisis de 2001-2002. Después hubo otros intentos de reflotarla, en la cual Rivadavia también estuvo, pero que no consiguieron éxito.
A mitad de la década del 70, Rivadavia formó parte de la Asociación Arequeña de Básquetbol. Duró 3, 4, 5 años a lo sumo, pero ahí estuvo Rivadavia. En 1984, Rivadavia formó parte de los pioneros de la Organización Institucional del Fútbol Infantil de San Antonio de Areco, AFISA, Asociación de Fútbol Infantil de San Antonio de Areco. Y en el 86 es el primer representante de nuestra liga en los viejos torneos regionales. Por primera vez entra el fútbol de Areco en campeonatos organizados por la AFA a través del Consejo Federal, y es Rivadavia el primero que ingresa. No le fue bien en los resultados futbolísticos, pero estuvo allí. Y en el año 2003, a partir de ahí, fue un animador constante y ha ganado varias ediciones de los torneos interclubes que organiza la Secretaría de Deportes de la Municipalidad. Vean ustedes, son algunos datos. Seguramente con más tiempo y hurgando más a fondo encontraremos otras iniciativas colectivas en nuestro pueblo para organizar la actividad del deporte, y allí también habrá estado Rivadavia, pero como ejemplo, como muestra, digo que no ha sido importante el centenario de ACER que celebró Rivadavia para conocer su evolución institucional particular, sino para ver cómo Rivadavia ha contribuido a la mejora de la práctica del deporte en términos generales de nuestra comunidad. El aporte que ha hecho Rivadavia es muy significativo para la constitución de la comunidad de San Antonio de Areco tal cual como la conocemos hoy. A finales de 1953 es cuando Rivadavia se establece en la zona que está hoy. Compra la primera parte de esos terrenos y también marca una etapa, marca un tiempo institucional y deportivo, porque se empiezan a disputar en el despunte de la década del 50, exactamente en el verano del 53-54, los inolvidables campeonatos de baby fútbol, en una canchita chiquita en donde los barrios del pueblo armaban sus equipos y disputaban partidos vibrantes, que era la cita obligada de todo el gustoso de este maravilloso deporte de nuestro pueblo. Por ahí han pasado los jugadores más fabulosos que entre los años 50, 60 y principios de los 70 tuvo después nuestro fútbol. Entre ellos el zurdo Raúl Armando Savoy, destacadísimo jugador oriundo de San Antonio de Areco, que salió campeón de América con Independiente, que jugó con Boca, que estuvo en la selección nacional. Ahí, en esas inolvidables noches de la canchita con una tabla en vez de línea lateral que tenía el Club Rivadavia, pero entrando por Vieites. En el año 1969, 1 de mayo justamente, Rivadavia inaugura el buffet, la conserjería de lo que hoy es su sede social, y a partir de allí, hasta los primeros 2-3 años de la década del 70, construye su salón, gimnasio, las canchas de bocha y acomoda la canchita, donde después se siguió jugando al babi y después al papi fútbol, pero ahora mirando a la calle Irigoyen, donde están las canchas de fútbol sintético. Los bailes populares que se hicieron, primero en la Gotera, y después en ese salón con entrada por calle Aristóbulo del Valle del Club Rivadavia, donde estuvieron grandes artistas nacionales de todos los géneros, en donde consolidó su fama el Grupo Esmeralda y en sus primeras formaciones, en donde también tuvo una brillante época cultural y artística un grupo de música tropical, Sabor a Cumbia, donde también organizó sus bailes el recordado Chicho Modafari, varias épocas de Chicho con Chicholandia, y en donde también se popularizaron los solidarios bailables, reuniones que engalanaron las noches de los sábados de principios del siglo XXI, solo por citar algunos ejemplos. Rivadavia tiene una tradición en la organización, en ser anfitrión o simplemente ser el lugar donde se han realizado grandes bailes populares, desde la vieja Gotera hasta su salón actual. En 1991
un grupo de socios compraron un lote grande en el barrio Saigós, donde después de muchísimas horas de trabajo y de mucho dinero invertido, hoy hay un formidable predio deportivo que se llama Juan Carlos Domansich. ¿Y por qué se llama Juan Carlos Domansich? En ese mismo año, pero a finales de 1991, Juan Carlos Domansich era el presidente del Club Rivadavia. Había sido un destacadísimo jugador de fútbol panza negra, defensor, a veces también mediocampista, de corte defensivo, de mucho temperamento, de mucha fuerza, aunque terminó su carrera jugando en San Antonio. Pero fue presidente del club, era muy joven, apenas había pasado los 40 y tantos de edad. Era herrero de profesión y estaba trabajando en el club, acondicionando todo para la temporada de Papi Fútbol. Sufrió un accidente y falleció. Juan Carlos es el padre, o era el padre, de Leo y de Gabriel Domansich. Dos muchachos, ahora hombres grandes, que fueron fieles seguidores de la historia de su padre y también fueron destacados jugadores y campeones con la panza negra en el pecho. Justicieramente, esta nueva etapa del Club Rivadavia, este crecimiento institucional firme y orgullo, no solo de toda la gente del club, sino de todo el pueblo arequero, en el barrio Saigós, lleva el nombre de Juan Carlos Domansich. Si vamos al fútbol en sí mismo, Rivadavia es sinónimo de fútbol. Bueno, en estos 100 años de memoria se entrelazan nombres que están en el recuerdo grande de todos los tiempos de nuestro fútbol. El Tero Irizar, todos los Sicarelli, Pepe, Chito, Miguel y otros, Teco Mazzaroni, el Patita Gazastegui, goleadores como Gonzalo Leiva, Julio Rosich, delanteros talentosos como Silvio Echanis, toda la familia Menconi, Carlitos, Oscar, Dani, Diego, Javier, Juan, Nico de Renzo, Piper Esnaola, Gustavo Irazú, Quique Lofredo, Ricardo Cobo, Obdulio Llamazares, Pedro Ursino, es interminable la lista de grandes jugadores que ha aportado Rivadavia a la historia del fútbol de San Antonio de Areco. ¿Por qué se le dice el expreso a Rivadavia? Ya metiéndonos con el folclore popular. No solamente es por su pertenencia original al barrio de la Estación. Este mote, este apodo, se lo gana en 1933. Rivadavia en el 33 ganó el campeonato de la Asociación de Fútbol de Areco y lo repitió en el 34. Pero en el año 33, cuando recién estaba dando sus primeros pasos el profesionalismo en el fútbol argentino, brilló Gimnasia Esgrima de La Plata, que tiene una camiseta muy parecida a la de Rivadavia. Si bien la de Rivadavia es una panza negra y la de Gimnasia Esgrima de La Plata es un azul oscuro. Y a ese equipo de Gimnasia Esgrima de La Plata, que si bien no fue campeón, hizo una gran campaña, se le apodaba el Expreso. Rivadavia fue campeón del 33 y por todas estas similitudes también se le empezó a llamar el Expreso. En todo el ambiente futbolero había gran pasión, siempre hubo una gran pasión por el fútbol en nuestro pueblo, aunque no se le dé habitualmente la importancia que esto tiene. Rivadavia ha hecho una gran contribución a lo largo de estos 100 años al fútbol, al deporte en general y más en general aún a toda la comunidad de San Antonio de Areco. Lo que hemos contado hoy, obviamente que soy injusto, que faltarían otros nombres, Camilo Fagnani, Adolfo Inocencio Maggio, entre los más nuevos Manuel Fernández, que han sido hombres que como dirigentes, Héctor Morales, Chilo López, Héctor Morales Esponja, que falleció hace poco, Chilo López, que todavía está, es un hombre longevo,
ha superado largamente los 80 años, de los cuales muchos de su vida los ha consagrado a engrandecer al Club Rivadavia. Obviamente que el repaso es injusto, es insuficiente, y no queremos explayarnos en nombres propios porque los olvidos van a ser muchos y obviamente que no son voluntarios. Pero Rivadavia, lo que estamos contando es la historia del club, pero es la historia de nuestro pueblo. Es gran parte de la conformación de nuestra identidad cultural, y contar la evolución de Rivadavia es también contar nuestra evolución como sociedad. Esa es la importancia que tiene lo que hemos vivido ayer. El centenario del Club Rivadavia, 1 de mayo de 1920. Un largo recorrido, una riquísima historia y un valiosísimo aporte de esta institución a toda la comunidad de San Antonio de Areco.